Un domingo por la tarde, bajo los focos más vistos de América Latina, Raúl Velasco hizo una pregunta que nadie esperaba. La hizo despacio, con el libro abierto sobre las rodillas, con la voz de quien lleva días esperando el momento exacto. El cantante que estaba frente a él sonrió primero. Después la sonrisa se fue. Después vino el silencio. Y ese silencio, transmitido en vivo a más de 300 millones de personas en 32 países, dijo más que cualquier canción que aquel hombre hubiera grabado en 40 años de carrera. El cantante se llamaba Leopoldo Dante Tevez. El mundo lo conocía como Leo Dan. El galán de voz dulce que tu mamá escuchaba en la cocina mientras cocinaba los domingos. El compositor de Mary es mi amor, de Te he prometido, de Celia. El hombre de las baladas románticas que llenaba teatros desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, desde Madrid hasta Los Ángeles. Un hombre que parecía no tener más secretos que los que guarda cualquier artista popular, romances, contratos, rivalidades de camerino. Pero debajo de esa imagen había otra historia. Una historia que él mismo había intentado enterrar en un libro pequeño publicado en 1987 y retirado de circulación a los 6 meses. Una historia que vivió durante más de 15 años en una casa de arquitectura gótica en la colonia Roma de la Ciudad de México, una casa que la gente del barrio llamaba la Casa de las Brujas. Una historia que conectaba al dulce baladista con una mujer que abría cuerpos con un cuchillo de carnicero sin anestesia, con la esposa del presidente de México entrando por la puerta de servicio sin guardaespaldas. Con un científico de la UNAM que documentó todo con cámaras y después desapareció para siempre. Pasé semanas con archivos, entrevistas y ese libro que la industria del bolero mandó silenciar. Lo que encontré cambia la forma en que tu generación va a recordar al cantante. Porque después de escuchar esto, Mary es mi amor ya no vuelve a sonar igual. Pero para entender qué pasó aquel domingo en el estudio de Televisa, primero tienes que saber de dónde venían las manos de ese hombre. Tienes que ir muy atrás, a un pueblo de tierra y polvo en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, donde un niño de 8 años hizo algo que su madre le pidió que nunca contara. Algo que él mismo tardaría décadas en entender. Algo que lo siguió toda la vida como una sombra silenciosa, sin importar cuántos discos vendieran y cuántos escenarios pisara. Porque los secretos más pesados no empiezan con decisiones. Empiezan con un momento sin aviso, con una palma de niño apoyada sobre una frente de mujer enferma, con un calor que sube por el brazo y no se puede explicar. Empiezan así, en silencio, sin testigos, en un cuarto pequeño donde la luz entra por una rendija y el único sonido es la respiración difícil de alguien que se está muriendo. Empiezan exactamente como empezó todo en la vida de Leo Dan. El 22 de marzo de 1942 nació Leopoldo Dante Tevez en Atamisqui, un pueblo de 200 casas en la provincia de Santiago del Estero. No había médico permanente. No había asfalto. Había monte, polvo, una iglesia y un almacén. Cuando alguien se enfermaba grave, la familia rezaba primero y buscaba a la curandera del pueblo después. La medicina moderna era algo que existía en las ciudades grandes, no allí. La familia Tevez sembraba la tierra y criaba animales. El padre volvía cada noche con las manos partidas de trabajar bajo el sol. La madre rezaba el rosario junto a una imagen de la Virgen del Valle que colgaba en la pared de adobe. Leopoldo era el menor de 5 hermanos, el más callado, el que se quedaba en el patio mirando las estrellas mientras los otros corrían por el monte. A los 5 años aprendió a tocar la armónica que había sido del abuelo. A los 6, la guitarra criolla. La música no era un hobby en aquella casa. Era la única forma que tenía el niño de decir lo que no sabía poner en palabras. Cuando Leopoldo tenía 7 años, la familia se mudó a un caserío todavía más pobre llamado Puerta de los Cerros. La nueva casa era una sola habitación con piso de tierra. Las cabras dormían a metros de la cama. El agua se sacaba de un aljibe a 200 metros. Allí el niño se escondía detrás del corral para tocar entre los animales. Componía sus primeras canciones para una tía enferma que vivía en un cuarto pequeño al fondo de la casa. La tía era viuda. La habían recogido antes de que Leopoldo naciera. Dormía sola en esa pieza chica y llevaba meses muriendo de algo que el médico del pueblo cercano no supo nombrar. Le subía la fiebre por las noches. Deliraba. Llamaba a su marido muerto con una voz que asustaba a los niños. La familia ya había aceptado lo inevitable. Ya estaban guardando dinero para el cajón. Una tarde de marzo, Leopoldo entró al cuarto donde ella dormía. Tendría 8 años. La luz entraba por una rendija en la persiana.
La tía respiraba con dificultad, la frente brillante de sudor, los ojos cerrados. El niño caminó hasta la cama y le puso la palma de la mano en la frente. Solo eso. Un gesto simple, de niño que no sabe qué hacer frente al dolor de un adulto. Pero entonces sintió algo. Algo que décadas después intentaría explicar muchas veces y nunca podría. Describió aquella sensación como un escalofrío al revés, como si el calor de la tía pasara a su cuerpo, como si algo enfermo saliera de aquella mujer y entrara en él por la palma de la mano. No supo cuánto tiempo estuvo allí parado. Cuando soltó la frente y salió del cuarto, le temblaban los brazos. Esa noche la tía abrió los ojos por primera vez en una semana. Pidió agua. Pidió una sopa. La fiebre había bajado. El médico vino al día siguiente desde el pueblo grande, la examinó en silencio, le tomó el pulso, le revisó las pupilas y dijo en voz baja que no entendía nada. Que él tenía a esa mujer desahuciada desde hacía 2 semanas. La tía vivió 4 años más y murió de otra cosa, sin volver a tener fiebres altas. La madre de Leopoldo guardó lo que había visto como un secreto absoluto. Le dijo al niño que no contara nada. Que la gente del pueblo iba a venir a pedirle cosas. Que si tenía un don, era mejor dejarlo descansar. Leopoldo obedeció. Guardó aquello en un rincón de la cabeza y siguió con su vida de niño pobre en un pueblo de tierra. Pero las manos no olvidan lo que hacen. Y 30 años después, esas mismas manos lo iban a llevar a la sala más oscura de la Ciudad de México. A los 16 años, Leopoldo formó su primera banda en el Monte Santiagueño. Tocaban en bodas y bautizos por los pueblos de la provincia. Cobraban con comida y con 1 litro de vino para el padre. A los 18 fundó otra banda más moderna. Le decía a su madre que iba a ser cantante. La madre se reía y le decía que terminara la escuela primero, que de cantante nadie come. Pero el niño que había crecido tocando guitarra entre las cabras ya no podía imaginar otra vida. A los 20 años agarró sus 2 camisas, su guitarra y un boleto de tren. Llegó a Buenos Aires en 1962 con 200 pesos en el bolsillo y durmió las primeras 2 semanas en una pensión de Constitución. Comía pan con grasa una vez al día. Hizo audiciones en 5 discográficas. 4 lo rechazaron sin escucharlo terminar. La quinta, CBS, lo escuchó 2 minutos y le hizo firmar un contrato esa misma tarde. En menos de 1 año lanzó una canción llamada Celia. Vendió 100.000 copias en 2 meses. La radio la pasaba cada 15 minutos. Leopoldo Dante Tevez, el chico de Atamisqui, se convirtió en Leo Dan. El nombre lo armó con las primeras letras de sus nombres de pila. Leo de Leopoldo, Dan de Dante. Le pareció que sonaba elegante, internacional, fácil de recordar. No sabía que ese nombre iba a llegar a cada rincón de América Latina durante los siguientes 50 años. El éxito fue rápido y brutal. A los 22 años llenaba teatros en Buenos Aires, Montevideo y Asunción. A los 23 tenía programa propio en Canal 9 de Argentina. Las fanáticas le rompían la ropa al salir del estudio. La policía tuvo que escoltarlo en varios shows. Una noche en Rosario, la cola para entrar al teatro tenía 7 cuadras y la prensa habló de disturbios. En 1966 pasó algo que él contaría toda la vida. Estaba filmando una película en la costa atlántica argentina en plena temporada de verano. En el reparto había una reina de belleza, Miss Mar del Plata 1966. Una rubia delgada de 22 años llamada Marieta. Leo Dan la vio bajar de la limusina del estudio. Le ofreció un café. Hablaron 3 horas seguidas como si se conocieran de siempre. 20 días después se casaban en una iglesia chica de Buenos Aires con 15 invitados. La canción Mary es mi amor la compuso esa misma noche de bodas en un cuaderno escolar mientras Marieta dormía a su lado. La escribió de un tirón, sin borrar nada, con la luz del velador encendida para no despertar a su esposa. Esa canción que tu mamá escuchó 1000 veces en la cocina nació así, en silencio, en una noche de marzo, en una habitación pequeña de Buenos Aires. El primer hijo, Nicolás, nació al año siguiente. Después llegaron 2 hijas, Mariana y Vanessa. La familia se mudó primero a Madrid, donde Leo Dan grabó 4 discos con una empresa española. 4 años después, en 1970, agarró a su esposa y a sus hijos pequeños y tomó la decisión que cambiaría todo. Se fue a vivir a la Ciudad de México. Dijo que era por una gira. Se quedó 10 años.
Y en esos 10 años, en esa ciudad enorme y ruidosa y llena de contradicciones, Leo Dan encontró algo que no estaba buscando. Algo que lo persiguió el resto de su vida. Algo que estaba esperándolo en una casa de 3 torres puntiagudas en la colonia Roma, una casa que los vecinos del barrio llamaban con un nombre que se decía en voz baja, casi en susurro. Como si nombrarlo en voz alta pudiera traer consecuencias. La Casa de las Brujas. En la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma de la Ciudad de México, había una casa que no encajaba con nada de lo que la rodeaba. 3 torres puntiagudas de arquitectura gótica, vitrales con figuras antiguas, pasillos oscuros, escaleras de madera que crujían bajo cualquier peso. La había construido a principios del siglo XX un arquitecto extranjero cuyo nombre nadie recordaba con certeza. Los vecinos del barrio la habían bautizado desde siempre con el único nombre que le hacía justicia: la Casa de las Brujas. En uno de los departamentos del segundo piso vivía una mujer que iba a cambiar la historia oculta de México. Se llamaba Bárbara Guerrero. Había nacido el 12 de octubre de 1900 en un pueblo de Chihuahua llamado Hidalgo del Parral. La gente la conocía por un apodo simple y antiguo: Pachita. Su historia antes de la Casa de las Brujas era la de una mujer que había sobrevivido todo. Había sido soldadera durante la Revolución Mexicana, había seguido al ejército por todo el norte del país, había visto morir hombres en los caminos, había aprendido a coser heridas con hilo común porque no había más. Cuando la revolución terminó, se mudó a la capital con un marido que la abandonó al poco tiempo. Tuvo 5 hijos. 3 murieron pequeños. Para sobrevivir trabajó de lavandera, de costurera, de partera en los barrios pobres. Y empezó a curar. Primero con hierbas. Después con oraciones. Después con algo que ella misma no podía nombrar con precisión. Para los años 50, la fama de Pachita corría por las colonias populares de la Ciudad de México. La gente subía a su departamento con regalos modestos: una gallina, 1 kilo de tortillas, una vela. Pachita no cobraba. Atendía a quien llegara. Sus consultas duraban horas. Tenía el pelo blanco recogido y vestía siempre de negro. Atendía sentada en una silla de madera con un altar al fondo del cuarto donde había una figura de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. El guerrero al que los españoles torturaron quemándole los pies cuando se negó a entregar el oro de Tenochtitlán. Pachita decía que el espíritu de Cuauhtémoc se le metía en el cuerpo durante las operaciones. Que ella no operaba a nadie. Que era el guerrero muerto hacía 5 siglos el que entraba en sus manos y hacía el trabajo. Cuando entraba en trance su voz cambiaba. Hablaba grueso, con acento masculino. Pedía el cuchillo. Le decía a su asistente con una voz que no era la suya que trajera al enfermo. El cuchillo era de monte. Un cuchillo de carnicero común comprado en el mercado de la Merced, con cinta aislante negra envuelta en el mango porque la madera estaba rota. Sin esterilizar. Sin alcohol. Sin guantes. Pachita usaba el mismo cuchillo cada vez. Lo lavaba después de cada operación con agua de la llave y lo guardaba en un cajón debajo del altar. Lo que ocurría después era lo que nadie que no lo hubiera visto podía creer. Pachita acostaba al enfermo en una cama de madera oscura cubierta con una sábana blanca. Le abría el abdomen, la cabeza, el pecho. Sin anestesia. Los que iban juraban que sentían algo pero no podían moverse, como si el cuerpo se paralizara mientras la mente seguía despierta. Decían que extraía órganos y los reemplazaba por otros que aparecían en el aire. Que la habitación se llenaba de un olor metálico de sangre fresca. Que un asistente recogía pedazos de carne en un balde sin decir palabra. Cuando terminaba, Pachita cerraba la herida pasando la palma de la mano sobre el corte. La cicatriz quedaba a la vista, rosada y fresca, sin puntos, sin venda. 3 días de reposo y a casa. Pachita salía al patio a fumar un cigarro mientras el siguiente paciente subía la escalera. Eso decían los que iban. Y los que iban no eran cualquiera. Leo Dan nunca dijo con exactitud cómo llegó a la Casa de las Brujas. En distintas entrevistas a lo largo de los años dio versiones diferentes. Una vez dijo que lo llevó un periodista argentino que estaba enfermo. Otra vez dijo que fue un colega cantante. Otra vez mencionó a un médico amigo de la familia. Las versiones cambiaban según el año, según el entrevistador, según el humor del cantante aquel día. Lo único que no cambiaba era el resultado. En algún momento de los años 70, Leo Dan empezó a frecuentar aquella casa en la colonia Roma. Iba sin avisar a nadie.
Se sentaba en un rincón y miraba. No como paciente al principio. Como testigo. Como alguien que necesitaba ver con sus propios ojos antes de creer. Y lo que vio en aquella sala oscura de techos altos y olor a sangre y copal lo sacudió de una forma que ninguna canción, ningún escenario, ningún aplauso de multitud había logrado sacudirlo antes. Porque Leo Dan no llegó a Pachita como un curioso cualquiera. Llegó con algo que cargaba desde los 8 años. Llegó con la memoria de aquella tarde en Puerta de los Cerros, con la palma de la mano sobre la frente de su tía enferma, con el escalofrío al revés que nunca supo explicar. Llegó con años de anécdotas que había guardado en silencio porque su madre le había pedido que callara y él había obedecido. Llegó con las manos de un niño que había sentido algo que no tenía nombre. Lo que pasó dentro de aquella casa durante los años siguientes está documentado en fragmentos. Fragmentos de entrevistas, fragmentos de testimonios de terceros, fragmentos del libro que él mismo escribió y después intentó borrar. Ningún fragmento solo cuenta la historia completa. Pero juntos forman una imagen que es imposible ignorar. El escultor Víctor Manuel Contreras, artista mexicano cuyas obras están en museos de medio mundo, fue uno de los testigos regulares de las operaciones de Pachita durante aquellos años. Contreras conocía a Leo Dan. Había compartido con él noches en la Casa de las Brujas. Y fue Contreras quien años después le confirmó a Raúl Velasco algo concreto y escalofriante. Que Leo Dan no era solo un espectador en aquella sala. Que el cantante ponía sus manos sobre los cuerpos operados. Que con esas manos detenía las hemorragias. Que cerraba las heridas. Que las manos del galán de Mary es mi amor hacían en aquella sala lo mismo que habían hecho una tarde de marzo en un cuarto pequeño de Puerta de los Cerros, cuando tenía 8 años y su tía se estaba muriendo. Pero Leo Dan no estaba solo en aquella lista. Porque Pachita no atendía solo a gente humilde del barrio. Atendía a todo el que llegara con una enfermedad que la medicina convencional no había podido resolver. Y la lista de los que llegaron durante los años 70 es una de las listas más extraordinarias que la historia oculta de América Latina ha producido. El primero que hay que mencionar no era latino. Era un músico estadounidense considerado el contrabajista más importante de su generación. Un genio del jazz llamado Charles Mingus. En junio de 1978, el presidente Jimmy Carter organizó un festival de jazz en el jardín de la Casa Blanca. Mingus llegó en silla de ruedas. Tenía esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Carter lo abrazó frente a las cámaras. Mingus lloró en silencio sin poder mover los brazos para corresponder el abrazo. Esa misma noche, otro músico se le acercó al final del evento. Le pasó una dirección anotada en una servilleta. Plaza Río de Janeiro. Colonia Roma. Ciudad de México. Casa de las Brujas. 3 semanas después, Charles Mingus aterrizó en la Ciudad de México en un avión privado. Lo bajaron en ambulancia. Subieron al contrabajista más respetado del mundo por la escalera del edificio de Pachita en una camilla con 2 enfermeras y un médico personal. Y Pachita lo recibió sentada en su silla de madera, vestida de negro, como siempre. Pachita miró a Charles Mingus durante medio minuto sin decir palabra. Sin tocarlo. Sin examinarlo con ningún instrumento. Solo mirándolo con los ojos de una mujer de 78 años que había visto demasiado para sorprenderse de algo. Después habló con su voz normal, la voz de mujer mayor, no la voz masculina del trance. Le dijo al músico que tenía un virus vivo en los nervios. Que ese virus le estaba comiendo la conexión entre el cerebro y los músculos. Que era un virus que no estaba en los libros de medicina. Y que iba a morir pronto. Su esposa Sue Mingus, que estaba parada a un lado sosteniendo la mano del músico, le preguntó si podía hacer algo. Pachita negó con la cabeza. Le dijo que ya era demasiado tarde. Que el cuerpo de Mingus no aguantaría una operación. Que lo único que podía hacer era prepararlo para el viaje al otro lado. Le dio una bendición sencilla, sin cobrar, sin promesas, sin teatro. Charles Mingus murió el 5 de enero de 1979. Tenía 56 años. Sue Mingus escribiría años después en un libro de memorias que aquella sesión con Pachita fue lo último que su marido recordó con claridad antes del final. Que durante los meses que pasaron en Cuernavaca esperando un milagro que no llegó, Charles había estado en paz, sin miedo, como si la mujer del cuchillo le hubiera quitado el peso de no saber. Mingus fue el primero de una lista que no para de sorprender. Después llegó Alejandro Jodorowsky,
el director chileno de El Topo y la Montaña Sagrada, el creador de la psicomagia. Jodorowsky tenía un problema en el hígado a finales de los años 70. Los médicos le dijeron que necesitaba un trasplante. Él no quiso operarse en un hospital. Subió a la casa de las brujas con un amigo escritor mexicano. Lo que pasó allí, Jodorowsky lo escribiría en su libro La danza de la realidad, publicado en 2001. Dijo que padeció el dolor más grande que había sentido en su vida. Que el olor a sangre era brutal. Que vio cómo Pachita le sacaba un pedazo de carne del costado y le insertaba otra masa en el mismo lugar. Que la herida cerró sin puntos frente a sus ojos. Jodorowsky, hoy nonagenario, sigue dando entrevistas y sigue diciendo que aquella tarde en la colonia Roma cambió su forma de entender el cuerpo humano. Después llegó Roberto Carlos, el cantante brasileño que llenaba estadios. Tuvo un hijo enfermo con problemas neurológicos. La prensa brasileña rastreó varios viajes del cantante a la Ciudad de México sin explicación oficial. Roberto Carlos nunca dio detalles públicos, pero un periodista mexicano confirmó las visitas a la colonia Roma en una entrevista privada que circuló en círculos reducidos de prensa. Después llegó Ofelia Guilmain, la gran actriz del cine mexicano. Tenía un cáncer de pecho diagnosticado a finales de los 70. Subió 3 veces a la casa de las brujas. Cuando volvió a sus médicos, no encontraron el tumor. La actriz vivió hasta 2005. Después llegaron investigadores, científicos, antropólogos y psicólogos de varios países. Todos subieron esa escalera. Todos describieron lo mismo. Todos dijeron que no podía explicarse con la ciencia que conocían. Y entonces llegó el nombre que cambia la dimensión de toda esta historia. El nombre era Carmen Romano. La esposa del presidente de México. Carmen Romano era una mujer culta, pianista de formación, mecenas del arte mexicano. Había estudiado en el Conservatorio Nacional. Era amiga personal de Plácido Domingo y de Luciano Pavarotti. Y según múltiples testimonios documentados después del sexenio, era paciente regular de Pachita durante todo el mandato presidencial de su esposo José López Portillo. Entre 1976 y 1982. Carmen Romano subía a la casa de las brujas en una camioneta sin placas oficiales. Entraba por la puerta de servicio. 4 hombres del Estado Mayor Presidencial vigilaban el edificio desde un auto estacionado en la esquina, pero nunca subían. Era el secreto a voces de la colonia Roma de aquellos años. La gente del barrio la veía llegar y se hacía la desentendida, porque en México de aquella época, hacerse el desentendido era una forma de sobrevivir. Y la cosa no terminaba en Carmen Romano. La hermana del presidente López Portillo se llamaba Margarita. Era directora de radio, televisión y cinematografía durante el sexenio de su hermano. Controlaba toda la programación de televisión y cine del Estado mexicano. Conocía a todos los artistas, a todos los presentadores, a todos los productores. Era, según un libro publicado años después por un periodista mexicano, una de las personas más temidas del medio artístico nacional. Y era una de las pacientes regulares de Pachita. Margarita López Portillo fue quien en 1977 le presentó a Pachita a un científico joven y brillante de la UNAM. Un neurofisiólogo con doctorado en Nueva York, fanático de la cábala judía, que había dedicado su vida a aplicar el método científico a las prácticas espirituales que la ciencia occidental había desechado. El nombre del científico era Jacobo Greenberg. Y Jacobo Greenberg es la pieza que conecta todo lo que estás escuchando con algo mucho más oscuro. Greenberg había nacido en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, hijo de inmigrantes judíos europeos que habían huido del Holocausto. Su madre murió de un tumor cerebral cuando él tenía 12 años. La operaron en un hospital de la capital. La cirugía no salió bien. Esa muerte lo marcó para siempre y lo empujó hacia una pregunta que no lo soltó el resto de su vida. ¿Cómo funciona la mente humana? ¿Cómo es posible que un cerebro de 1,5 kg genere pensamientos, sueños, dolor, conciencia? Estudió psicología en la UNAM. Hizo el doctorado en el Brain Research Institute de Nueva York. Estudió cábala con rabinos en Saf, Israel. Aprendió budismo zen. Aprendió meditación tibetana. Volvió a México con una idea fija que sus colegas consideraban una rareza peligrosa para una carrera académica seria. Quería medir lo que no se había medido nunca. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia dentro de la UNAM. Publicó más de 50 libros sobre temas que ningún otro científico mexicano se atrevía a tocar. Telepatía.
Telequinesis. Visión remota. Estados alterados de conciencia. Sus artículos aparecieron en revistas como Physics ESAS y el International Journal of Neuroscience. Llevó la neurofisiología mexicana al mapa internacional. Cuando Margarita López Portillo lo llevó a ver a Pachita, Greenberg fue con la mentalidad de quien va a desenmascarar un fraude. Llevó instrumentos de medición. Llevó cámaras de 16 milímetros. Llevó testigos académicos. Estuvo más de un año documentando cada operación. Filmó decenas de cirugías. Tomó fotografías. Recogió muestras de los órganos extraídos y las llevó al laboratorio. Y al final escribió un libro académico titulado Pachita, publicado en 1984, donde concluyó algo que puso a la comunidad científica mexicana en su contra de forma inmediata y brutal. Concluyó que Pachita era real. Que las operaciones eran reales. Que las muestras de tejido analizadas en el laboratorio correspondían a tejido humano vivo. Y propuso una explicación que llamó teoría sintérgica. Una teoría que decía que la realidad no es lo que parece. Que el cerebro humano interactúa con un campo de energía universal al que llamó la lattice. Que ese campo, bien manipulado por una mente entrenada, permite materializar y desmaterializar materia. Permite curar lo incurable. La UNAM le retiró parte del financiamiento. Sus colegas lo evitaban en los pasillos del campus. Lo llamaron charlatán. Lo borraron de algunas publicaciones académicas. Pero Greenberg siguió. Empezó a viajar a Estados Unidos sin avisar a sus jefes. Hacía trayectos cortos. Una semana fuera, volvía sin decir dónde había estado. Y en algún momento, según los archivos desclasificados de la CIA en 2017, empezó a colaborar con un programa que pocos conocían. Un programa secreto que llevaba décadas estudiando exactamente lo mismo que Greenberg estudiaba en la colonia Roma. El programa se llamaba Stargate. Stargate era el nombre que el gobierno de Estados Unidos le había dado a uno de los proyectos más extraños de la Guerra Fría. Había comenzado en los años 50 bajo el nombre de MK Ultra como un programa de la CIA para explorar el control mental. Con los años había mutado, cambiado de nombre, ganado financiamiento del Departamento de Defensa y derivado hacia algo más específico y más inquietante. Estudiaban telepatía. Estudiaban visión remota, que es la capacidad de percibir lugares y eventos a distancia usando únicamente la mente. Querían entrenar soldados para leer documentos sellados a kilómetros de distancia. Querían usar lo que la ciencia convencional llamaba paranormal como arma de espionaje en la Guerra Fría. Querían descubrir lo que los soviéticos también estaban estudiando, porque el KGB tenía su propio programa paralelo y Washington lo sabía. Greenberg viajaba a Boulder, Colorado, sin registro oficial, sin el sello de la UNAM. Colaboraba con una universidad local que tenía contratos secretos con el Pentágono. Llevaba sus investigaciones sobre la teoría sintérgica. Llevaba los archivos de Pachita. Llevaba cintas de audio donde la curandera entraba en trance. Llevaba muestras de tejido. Y llevaba algo más. Una hipótesis que si se confirmaba podía cambiar la forma en que dos superpotencias se espiaban mutuamente. La hipótesis era simple en su enunciado e imposible en sus implicaciones. Que dos cerebros entrenados podían comunicarse a distancia sin importar los kilómetros que los separaran. Sin radio. Sin señal. Sin ningún medio físico conocido. Solo mente a mente, a través de lo que Greenberg llamaba el potencial transferido. Para demostrarlo diseñó experimentos que sus colegas de la UNAM consideraban una pérdida de tiempo y sus colaboradores en Colorado consideraban los más prometedores que habían visto. Dos meditadores se sentaban en habitaciones aisladas eléctricamente a varios metros de distancia. Uno recibía un estímulo visual intenso. El otro, conectado a un electroencefalograma, mostraba una respuesta cerebral idéntica al mismo tiempo, sin que hubiera ninguna comunicación física posible entre ellos. Los datos los publicó en septiembre de 1994 en la revista Physics ESAS. El artículo llegó a manos de investigadores en 3 continentes. Generó más preguntas que respuestas. Abrió una puerta que muchos querían mantener cerrada. 3 meses después de publicar ese artículo, Jacobo Greenberg desapareció. El 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de cumplir 48 años, salió de su casa en la Ciudad de México por la mañana. Llevaba una mochila pequeña. Le dijo a su asistente que iba a la universidad. Nunca llegó.
Su familia tenía preparada una fiesta sorpresa para el 12 de diciembre con todos sus hermanos, sus colegas, sus alumnos y su hija pequeña Citlali. Greenberg nunca llegó a esa fiesta. Nadie lo volvió a ver nunca más. Su esposa Teresa Mendoza también desapareció poco después. Algunos amigos contaron a la prensa que Greenberg le tenía miedo a Teresa en los últimos meses. Que ella vaciaba la cuenta bancaria cuando él no estaba. Que sacó los manuscritos del científico de la casa de la Ciudad de México y de la casa en Amatlán, Morelos, una semana antes de la desaparición. Esos manuscritos nunca aparecieron. Discos duros con datos de los experimentos. Tesis completas escritas a mano. Cuadernos de campo de los trabajos con Pachita. Cintas de audio con las sesiones de trance. Todo se esfumó como si nunca hubiera existido. El caso lo investigó un agente llamado Clemente Padilla en mayo de 1995. La conclusión oficial fue que no había conclusión. 0 pistas. 0 cuerpo. 0 explicación. La policía mexicana cerró el expediente y archivó el caso. El único científico que había documentado con rigor lo que ocurría en la casa de las brujas había desaparecido. Sus pruebas habían desaparecido. Y el silencio que siguió fue tan absoluto y tan rápido que resultaba difícil creer que fuera natural. Pasaron 20 años. El caso de Jacobo Greenberg se convirtió en una nota al pie de la historia académica mexicana. Sus libros seguían circulando en fotocopias entre estudiantes de psicología y filosofía. Su nombre aparecía en foros de internet dedicados a lo paranormal. Pero ningún medio grande lo investigó con seriedad. Ninguna institución académica reclamó sus archivos. El Estado mexicano nunca dio una respuesta oficial sobre su desaparición. Hasta que en 2017 la CIA desclasificó parte de los documentos del proyecto Stargate. Y allí apareció el nombre de Jacobo Greenberg. Un artículo suyo titulado en inglés como Correlatos psicofisiológicos de la comunicación gravitacional y la unidad, publicado en un libro técnico llamado Psicoenergética. Documentación de los viajes a Boulder. Documentación de la colaboración con el programa secreto durante años. El científico mexicano que la comunidad académica de su país había llamado charlatán estaba dentro de uno de los programas de investigación más clasificados que el gobierno de Estados Unidos había financiado durante la Guerra Fría. En 2024 salió un documental dirigido por el catalán Ido Cuellar titulado El secreto del Dr. Greenberg. La hija del científico, Citlali, dio entrevistas por primera vez. Confesó que en 2016, cuando la familia lo declaró legalmente muerto y pudo acceder a su cuenta bancaria, descubrió algo que le heló la sangre. Alguien había estado retirando dinero de esa cuenta meses antes de la declaración legal de muerte. Alguien con la firma de Jacobo Greenberg. 22 años después de su desaparición. La única persona legalmente autorizada para retirar dinero de esa cuenta era el propio Jacobo, que llevaba desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994. O alguien tenía acceso a su firma. O Jacobo Greenberg estaba vivo en algún lugar del mundo. Citlali no dio una respuesta. No tenía una. Solo tenía esa imagen, la de un movimiento bancario con la firma de su padre, 22 años después de la última vez que alguien lo vio caminar hacia la universidad con una mochila pequeña en la espalda. Y aquí es donde la historia vuelve a Leo Dan. Porque el científico que había documentado todo lo que ocurría en la casa de las brujas había desaparecido. Sus pruebas habían desaparecido. El círculo de poder que había protegido a Pachita durante los años 70 seguía siendo un tema que nadie en los grandes medios mexicanos se atrevía a investigar con profundidad. Y solo quedaba un testigo vivo. Un testigo que había estado en aquella sala. Un testigo que había puesto sus manos sobre los cuerpos. Un testigo que había escrito un libro pequeño donde estaba escrita la verdad de lo que ocurrió en la Plaza Río de Janeiro durante 15 años. Ese testigo era Leo Dan. Y Leo Dan había aprendido la lección que la desaparición de Greenberg enseñaba sin necesidad de explicaciones. Había aprendido que hablar tenía un precio. Que documentar tenía un precio. Que el círculo que protegía aquel secreto no era el círculo de una curandera de barrio sino el círculo del poder político más alto de México durante una década entera. Por eso cuando Raúl Velasco abrió aquel libro en el set de Siempre en Domingo y pronunció su nombre junto al nombre de Pachita frente a 300 millones de espectadores, Leo Dan hizo lo único que podía hacer alguien que entendía el peso de lo que sabía. Dijo lo justo. Lo mínimo. Lo suficiente para no parecer que escondía algo sin decir lo suficiente para que alguien pudiera usarlo en su contra.
Y después se cayó para siempre. Siempre en domingo era el programa más visto de América Latina. 4 horas en vivo cada semana. 32 países conectados simultáneamente. Más de 300 millones de espectadores cada domingo. El presentador era Raúl Velasco. Un hombre nacido en Guanajuato en 1933 que había empezado como periodista de espectáculos en los años 50 y había construido el programa de variedades más poderoso que el continente había producido. Velasco no era un presentador frívolo. Leía libros. Hacía investigación. Preparaba cada entrevista durante días. Tenía su propia editorial pequeña donde publicaba ensayos sobre temas que le interesaban. Era el tipo de periodista que subrayaba los libros con marcador y doblaba las páginas en las frases que quería recordar. Aquella tarde había estado leyendo un libro académico publicado un año antes por una editorial pequeña de la UNAM. El libro se llamaba Pachita. Lo había escrito Jacobo Greenberg. Velasco lo había leído con marcador en la mano, subrayando frases, doblando páginas. Había llegado a una página específica con un dato muy concreto que lo detuvo en seco. Aquel domingo, Leo Dan estaba sentado en el sillón de invitados. Iba a presentar una canción nueva. Su esposa Marieta lo esperaba en el camerino. Sus hijos miraban el programa desde la casa familiar en Polanco. La entrevista marchaba como cualquier entrevista de variedades. Hablaron de la gira, de los discos nuevos, de los hijos. Hasta que Velasco abrió el libro. Lo tenía a su lado sobre la mesa pequeña entre los 2 sillones. Lo tomó con la naturalidad de quien lleva el gesto ensayado. Las páginas amarillentas se abrieron en la marca de papel. El presentador miró al cantante. La sonrisa de presentador se le fue del rostro. Habló más despacio que de costumbre. Dijo que la curandera Pachita, ya fallecida, hacía operaciones con un cuchillo sin necesidad de anestesia. Que extraía órganos enfermos del cuerpo de los pacientes. Que en el libro que tenía en las manos, escrito por un investigador serio de la UNAM, se mencionaba un dato muy concreto sobre alguien que el público en el estudio conocía muy bien. Y entonces vino la frase que dejó al cantante helado en su asiento. Velasco dijo que el escultor Víctor Manuel Contreras, artista de fama internacional, le había confirmado personalmente que Leo Dan ayudaba a Pachita en aquellas operaciones. Que con sus manos detenía las hemorragias. Que cerraba las heridas. El estudio se quedó en silencio. La cámara enfocó al cantante. El público en las gradas dejó de aplaudir. El único sonido en el set era el zumbido de los focos. Leo Dan no negó. Habría sido lo más fácil del mundo. Reírse, decir que era un disparate, cambiar de tema con la habilidad de alguien que llevaba décadas manejando entrevistas difíciles. Leo Dan no lo hizo. Lo que dijo, palabra por palabra, lo dijo despacio, mirando al piso, con la voz de quien confiesa algo que lleva muchos años guardado en un lugar donde la luz no llega. Dijo que había conocido a Pachita. Que lo que vio para él fue un mundo nuevo, una cosa extraordinaria. Que él mismo había llevado médicos amigos para que vieran lo que ella hacía. Que Pachita hacía cosas maravillosas que si las contaba ahora la gente iba a decir que estaba loco. Después se detuvo. Raúl Velasco no insistió. Pasaron a la canción. Leo Dan se levantó del sillón, caminó al centro del estudio, tomó el micrófono y cantó. Cantó como si nada hubiera pasado. Pero los ojos no se le secaban. Los productores en la cabina se miraron en silencio. Esa parte de la entrevista nunca volvió a emitirse en ninguna repetición posterior. El video completo nunca fue incluido en las recopilaciones oficiales del programa. Cuando alguien lo solicitaba a través de los canales oficiales de Televisa, la respuesta era siempre la misma. No encuentran el archivo. Aquella noche, Marieta Tevez vio llegar a su marido a la casa de Polanco. Lo vio entrar en silencio, dejar las llaves sobre la mesa sin decir palabra, caminar directo al baño y cerrar la puerta. Se quedó allí más de 1 hora. Cuando salió tenía los ojos rojos. No quiso cenar. Se acostó temprano y le pidió que lo dejara solo. Marieta no le preguntó qué había pasado. No hacía falta. Ella era la única persona en el mundo que tenía la historia completa de lo que Leo Dan había vivido en la casa de las brujas. La única que sabía todo desde el principio, desde los primeros años en México, desde las primeras noches en que su marido llegaba tarde con algo diferente en los ojos, algo que no era cansancio ni alcohol sino otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Marieta sabía del libro de 1987.
sabía de Pachita. Sabía de las manos de su marido y de las hemorragias que detenía en aquella sala oscura. Y nunca dijo una palabra de eso a la prensa. En 58 años de matrimonio, en 100 giras, en miles de entrevistas donde los periodistas le preguntaban por la vida privada del cantante, Marieta Tevez mantuvo un silencio que era en sí mismo una forma de lealtad absoluta. Pero antes de hablar del libro hay algo que necesitas entender sobre lo que le pasaba a Leo Dan fuera de aquella casa. Porque la historia no ocurría solo en la colonia Roma. Ocurría en aeropuertos, en hospitales, en salas de espera, en pasillos de hoteles, en cualquier lugar donde el cantante se cruzara con alguien que estuviera sufriendo. En Argentina lo perseguían enfermos después de los conciertos. En México lo señalaban con el dedo en los aeropuertos. En España, durante los años que vivió allí, una mujer de Málaga publicó una carta abierta diciendo que Leo Dan le había sanado un tumor en el pecho con solo darle un beso en la frente al final de un concierto. La carta circuló en una revista pequeña de la Costa del Sol y después desapareció como si nunca hubiera existido. La anécdota más extraña de todas la contó él mismo. La contó una sola vez, en una revista provincial argentina llamada La Capital en el año 2013. Una entrevista que la mayoría de los periodistas pasaron por alto porque no entendieron lo que estaban escuchando. Dijo que muchos años antes, en un aeropuerto que creía que era Houston, Texas, un hombre desconocido lo había agarrado del brazo. Mexicano de mediana edad, lentes gruesos, la mirada de alguien que llevaba años esperando ese momento. Le dijo que su hija había estado a punto de morir. Cáncer infantil. Los médicos del Hospital Infantil de México ya no daban esperanza. Todo estaba perdido. Hasta una tarde cualquiera en una sala de espera cuando Leo Dan pasó cerca de ellos. No había cámaras. No había prensa. No había escenario. Solo una niña con fiebre, una madre llorando y el cantante caminando por un pasillo de hospital. El hombre juró que Leo Dan se acercó sin que nadie se lo pidiera. Le puso la mano en la frente a la niña. No dijo nada. Se fue. Esa misma noche la fiebre desapareció. Los estudios comenzaron a cambiar. La niña no murió. Años después se convirtió en ingeniera química. Se casó, tuvo 2 hijos. Y aquel padre en medio del aeropuerto de Houston le mostró a Leo Dan una foto familiar como si estuviera devolviendo una deuda que nunca iba a poder saldar del todo. Leo Dan escuchó todo aquello y respondió algo que el periodista de La Capital tardó años en olvidar. Dijo que no recordaba nada. No recordaba a la niña. El hospital se le había borrado por completo. No recordaba haber puesto la mano sobre su frente. No recordaba haber hecho absolutamente nada. Como si otra persona hubiera estado allí en su lugar. Y esa frase es mucho más inquietante de lo que parece. Porque si Leo Dan decía la verdad, entonces durante años ocurrió algo a través de él que ni siquiera él podía controlar ni recordar. Algo que aparecía solo, sin aviso, sin que él tomara ninguna decisión consciente. Como había ocurrido aquella tarde de marzo en Puerta de los Cerros, cuando tenía 8 años y su tía se estaba muriendo. Cuando el periodista le preguntó cómo explicaba todo aquello, Leo Dan repitió lo que había dicho durante décadas. Que él no tenía ningún don. Que cuando algo así pasaba era la fe. Era Jesucristo curando a través de él. Que él era solo un instrumento. Pero el periodista notó algo. Notó que Leo Dan no estaba diciendo eso para convencerlo a él. Lo estaba diciendo para convencerse a sí mismo. En 1987 Leo Dan hizo algo que ningún cantante latino de su nivel se había atrevido a hacer. Escribió un libro. Lo publicó en una editorial pequeña de Buenos Aires llamada Bonum, una editorial católica con tradición de imprimir libros religiosos. Tiraje corto, 5.000 ejemplares, sin promoción en televisión, sin entrevistas en radio, sin campaña de ningún tipo. La portada era sencilla, una cruz dorada sobre fondo azul. 180 páginas. El libro se llamaba Un pequeño grito de fe. Contaba en primera persona su relación con Pachita. Las cosas que vio en aquella sala. Las cosas que sintió. La gente que se le acercaba en los aeropuertos y en los hospitales a pedirle que la sanara. Y su confesión más profunda y más incómoda. Que él mismo no entendía qué pasaba con sus manos. Pero que tenía miedo de averiguarlo. En la página 112, Leo Dan escribió una frase que pocos críticos notaron en el momento pero que al releerla hoy resulta imposible de ignorar.
Escribió que en aquella casa de México había visto cosas que iban contra todo lo que la Iglesia Católica le había enseñado. Pero que también había visto la mano de Dios trabajando de formas que ni los curas ni los científicos podían explicar. Era la frase de un hombre que llevaba años parado en un punto exacto entre dos mundos que no podían coexistir. Entre la fe católica que había mamado desde niño en Atamisqui y algo mucho más antiguo, más oscuro, más difícil de meter dentro de una oración del rosario. Entre el Jesús de su madre y el Cuauhtémoc de Pachita. Entre el cantante de baladas románticas que llenaba teatros y el hombre que detenía hemorragias con las palmas de las manos en una sala sin luz de la colonia Roma. El libro se agotó en 6 meses. La editorial pidió permiso para reimprimir. Leo Dan dijo que no. Según un testimonio del editor que circuló años después, el cantante pidió que no solo no se reimprimiera sino que se retirara de la venta. Dijo que se había arrepentido de algunas frases. La editorial respetó la decisión. Las copias que quedaban se distribuyeron entre conventos católicos de Argentina y se acabaron. Hoy una copia original cuesta cientos de dólares en el mercado de coleccionistas. Las pocas que sobreviven están en bibliotecas privadas en Argentina y México. Una de ellas, según un dato que aparece en una tesis universitaria, está en la biblioteca personal de la familia López Portillo en la Ciudad de México. Leo Dan pasó el resto de su vida negando que el libro fuera importante. Cuando alguien le preguntaba en una entrevista lo despachaba rápido. Decía que era un libro religioso, que solo hablaba de la oración, que no había que darle más importancia. Esa fue la versión oficial durante 37 años. Pero el libro hablaba de mucho más que la oración. El libro mencionaba a una mujer en México que tenía un don sobrenatural. Mencionaba al espíritu de Cuauhtémoc. Mencionaba operaciones imposibles donde aparecían órganos de la nada. Mencionaba a un cantante que ponía las manos sobre los cuerpos para detener hemorragias en una sala sin anestesia. Mencionaba un círculo cerrado de gente importante, sin dar nombres, que protegía a la curandera de cualquier investigación oficial. Y mencionaba en una página específica que aquella protección venía desde lo más alto del poder político mexicano. Todo eso estaba escrito allí. En 180 páginas con una cruz dorada en la portada. Publicado por una editorial católica. Con un tiraje de 5.000 ejemplares que desaparecieron en 6 meses y nunca volvieron a circular. Y durante 37 años, mientras Leo Dan llenaba estadios y grababa discos y recibía premios y daba entrevistas sonriendo para las cámaras, ese libro esperaba en algún estante de alguna biblioteca privada. Guardando todo lo que el cantante no había podido decir en voz alta. Guardando la historia completa de lo que ocurrió en la Plaza Río de Janeiro. Guardando el nombre de Pachita, el nombre de Greenberg, el nombre de las personas poderosas que subían aquella escalera. Guardando el secreto que Leo Dan no pudo soltar hasta el final. Hay 3 capas en el silencio de Leo Dan. 3 razones por las que un hombre que sabía todo lo que sabía, que había vivido todo lo que había vivido, que había escrito un libro donde lo dejaba casi todo por escrito, decidió pasar 50 años callado. 3 capas que solo se entienden juntas, porque por separado cada una parece insuficiente para explicar un silencio tan largo y tan absoluto. La primera capa es la más obvia y la más humana. Leo Dan tenía miedo de perder su carrera. La industria del bolero romántico de los años 70 y 80 no podía permitirse un cantante asociado con curanderas, espíritus aztecas y operaciones sin anestesia en departamentos de la colonia Roma. El público de mujeres maduras que escuchaba Mary es mi amor en la cocina los domingos no era el mismo público que iba a seguir comprando discos de un cantante que aparecía en los titulares de los periódicos hablando de Cuauhtémoc y de cuchillos de carnicero sin esterilizar. Habría sido el final de todo. De los contratos, de las giras, de las portadas de revista, de la imagen del galán romántico que había construido durante 20 años. Por eso cuando Raúl Velasco lo confrontó en vivo dijo solo lo justo. Lo mínimo que no podía negar sin quedar como mentiroso frente a 300 millones de personas. Y después se cayó para siempre. La segunda capa es más profunda y más fría. Leo Dan estaba protegido por el círculo que rodeaba a Pachita. Pero también estaba vigilado por ese mismo círculo. El círculo donde estaba la esposa del presidente de México, la hermana del presidente que controlaba los medios del Estado, los artistas y científicos que habían subido aquella escalera, no quería testigos hablando en público. Cuando Jacobo Greenberg publicó su libro con detalles concretos, con fotografías, con muestras de tejido analizadas en laboratorio, con nombres y fechas y direcciones, lo desaparecieron.
Cuando sus manuscritos amenazaban con salir a la luz, los robaron junto con sus discos duros y sus cuadernos de campo. Leo Dan vio lo que le pasó a Greenberg. Lo vio desaparecer en diciembre de 1994 sin que nadie en los grandes medios mexicanos hiciera demasiado ruido. Lo vio convertirse en una nota al pie de la historia académica sin que ninguna institución reclamara justicia. Y entendió la lección sin necesidad de que nadie se la explicara. El precio de hablar con demasiado detalle no era la pérdida de la carrera. Era algo peor. Pero la tercera capa es la más oscura. La que pocos se atreven a mencionar. La que el propio Leo Dan solo dejó escapar en fragmentos pequeños, en frases sueltas, en silencios que decían más que las palabras. Leo Dan tenía miedo de su propio don. No miedo en el sentido religioso de quien teme pecar. Miedo en el sentido más concreto y más paralizante que existe. El miedo de alguien que siente algo en las manos que no pidió y no puede controlar y no sabe apagar. Algo que aparece solo, sin aviso, sin que él tome ninguna decisión consciente, como había ocurrido en Puerta de los Cerros cuando tenía 8 años. Como había ocurrido en el hospital con la niña enferma que no recordaba haber tocado. Pachita le había enseñado a estar cerca de eso. A no huir de ello. A dejarlo trabajar. Pero nadie le había enseñado a controlarlo. Nadie le había dado un interruptor. Y eso era lo más aterrador de todo. No saber cuándo iba a aparecer. No saber qué hacía exactamente cuando aparecía. No saber si lo que sentía en las manos era la mano de Dios como le decía su fe católica o algo mucho más antiguo que el catolicismo, algo que Pachita había invocado con el nombre de un guerrero muerto hacía 5 siglos. Por eso escribió el libro y después lo enterró. Por eso pidió perdón en las últimas entrevistas sin terminar de explicar de que se estaba arrepintiendo. Por eso el alcohol fue durante décadas la única manera de apagar lo que sentía cuando alguien enfermo se le acercaba. El único interruptor que encontró. El único que funcionaba aunque lo estuviera destruyendo por dentro al mismo tiempo. El cuerpo de Leo Dan pagó ese precio durante 50 años. El 22 de diciembre de 2024 faltaban 10 días para que el año terminara. Leo Dan dio una entrevista por video desde su casa en Miami. Ya había suspendido los últimos shows de su gira llamada El adiós de una leyenda. Ya pesaba menos de lo que había pesado en 50 años. Tenía la piel amarillenta. Le costaba respirar. Hablaba pausado, con la voz baja, como si cada palabra le costara un poco de aire que ya no le sobraba. La presentadora le preguntó cómo se sentía. Era una pregunta de rutina, la clase de pregunta que se hace al principio de una entrevista de promoción para romper el hielo antes de hablar de lo que realmente importa. Pero Leo Dan respondió algo que nadie esperaba. Algo que nadie en su equipo había autorizado decir en cámara. Algo que salió solo, con la naturalidad de un hombre que ya no tenía energía para administrar su propia imagen. Dijo que se acababa de hacer una paracentesis. La paracentesis es un procedimiento médico que se le hace a las personas con cirrosis hepática avanzada. Cuando el hígado deja de funcionar bien, el líquido se acumula en el abdomen y lo hincha como un globo. Los médicos insertan una aguja gruesa por la pared del estómago y extraen ese líquido. A veces sacan 2 litros. A veces 5. Y hay que repetirlo cada pocas semanas porque el líquido vuelve a acumularse. Es un procedimiento que mantiene vivo al paciente pero no cura nada. Es una forma de ganar tiempo cuando el tiempo ya se está acabando. Leo Dan dijo sin filtro que le sacaban líquido del estómago cuando se le acumulaba. Que su hígado a veces dejaba de responder. La presentadora se quedó muda. No supo qué preguntar. Leo Dan siguió hablando despacio, con un pudor de hombre viejo que sabe que se está acabando y ya no ve el sentido de fingir que no. Dijo que había estado 2 meses internado en un hospital. No dijo cuál ni en qué ciudad. Dijo que estaba anémico. Que le habían tenido que hacer muchas cosas para recuperarlo. Y entonces vino la frase que quedó grabada en cada periódico hispano del día siguiente. Dijo que su hígado no respondía bien por tanto alcohol que él le había dado al cuerpo en su juventud. Leo Dan, el dulce baladista de Mary es mi amor, había sido alcohólico durante años. Lo había escondido toda la vida con la habilidad de alguien que lleva décadas manejando su imagen pública. Lo confesó 11 días antes de morir. Las personas que estuvieron cerca de él en los años 70 y 80 confirmaron después lo que él había callado. Que tomaba whisky desde el desayuno. Que llevaba siempre un termo con licor en sus giras.
que en alguna ocasión durante una grabación en Madrid lo habían tenido que internar en una clínica privada para que se desintoxicara antes de seguir trabajando. Que Marieta llamaba a sus amigas para pedirles que lo cuidaran cuando ella no podía estar. El cura de su parroquia en Buenos Aires, un hombre que lo confesó durante 40 años, le había dicho una vez en privado, según un testimonio recogido por un biógrafo argentino, que el alcohol era el escudo de Leo Dan contra algo que él no quería aceptar. El escudo contra lo que sentía en las manos. El 1 de enero de 2025, a primera hora de la mañana, su familia publicó un comunicado en redes sociales. La noticia recorrió el mundo en menos de una hora. Leo Dan había muerto en Miami a los 82 años. La familia no dio causa de muerte oficial. Solo escribieron que había vuelto a la luz pura del Padre Celestial. Y citaron una frase del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. La frase que Jesús le dice a Marta antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El día anterior, el 31 de diciembre, Leo Dan había publicado su último mensaje en redes sociales. Un video corto de fin de año. Una voz gastada que daba las gracias. Muchas gracias por acompañarme en el 2024. Muchas bendiciones para todos. Lo subió de noche. A la mañana siguiente había muerto. Y Marieta Tevez, su esposa desde hacía 58 años, no dio una sola entrevista. Sabía todo. Era la única persona viva que tenía la historia completa. Y eligió el mismo silencio que su marido había elegido durante toda la vida. Porque en aquella generación, la lealtad tenía esa forma. La forma del silencio. La forma de no hablar nunca de lo que duele más. El 29 de septiembre de 1979, 8 meses después de la muerte de Charles Mingus, Pachita murió de causas naturales en la Ciudad de México. Tenía 79 años. Sus pacientes famosos no fueron al funeral. Solo unos cuantos vecinos de la colonia Roma y una hija discreta que vivía en provincia. La mujer que había operado a artistas internacionales, a científicos de la UNAM, a la esposa del presidente de México, fue enterrada sin ceremonia, sin titulares, sin que nadie en los grandes medios dijera una palabra. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg salió de su casa con una mochila pequeña y no volvió nunca. La investigación se cerró sin conclusiones. El Estado mexicano nunca dio una respuesta oficial. Sus manuscritos, sus discos duros, sus cuadernos de campo, sus cintas de audio, todo desapareció con él como si alguien hubiera decidido que ciertas verdades no merecen archivo. El 21 de marzo de 2006, Raúl Velasco murió de un ataque al corazón. La grabación completa de aquel domingo donde confrontó a Leo Dan frente a 300 millones de personas está enterrada en algún archivo de Televisa. Solo circulan fragmentos en mala calidad por internet. La toma completa nunca se ha vuelto a emitir. Cuando alguien la solicita a través de los canales oficiales, la respuesta es siempre la misma. No encuentran el archivo. El 1 de enero de 2025, Leo Dan murió en Miami a los 82 años. Después de 58 años de matrimonio con Marieta Tevez. Después de 3 hijos. Después de 2.000 canciones compuestas. Después de 40 millones de discos vendidos en 5 décadas. Y después de medio siglo cargando un secreto que comenzó en un cuarto pequeño de Puerta de los Cerros, que creció en una sala oscura de la colonia Roma, que casi escapó un domingo bajo los focos de Televisa y que se fue con él a Miami sin que nadie pudiera abrirlo del todo. La Casa de las Brujas en la Plaza Río de Janeiro sigue en pie. Hoy es un edificio de oficinas. Los inquilinos que trabajan allí no saben lo que ocurrió entre esas paredes. No saben que por esa escalera subieron el contrabajista más grande del jazz americano, el director de cine más extraño de América Latina, la esposa de un presidente mexicano. Un científico que después desapareció sin dejar rastro y un cantante de baladas románticas que ponía las manos sobre los cuerpos heridos y no recordaba haberlo hecho. El libro Un pequeño grito de fe no se reedita desde hace 37 años. La familia López Portillo nunca confirmó las visitas de Carmen Romano. Los archivos de la CIA mencionan a Greenberg solo de paso como si fuera una nota al margen de algo más grande que nunca terminaron de revelar. Y Marieta Tevez sigue guardando silencio en algún lugar de Miami con la historia completa dentro. Pero hay algo que no desapareció. Algo que ningún archivo puede enterrar ni ningún silencio puede borrar del todo. Están las canciones.
Están las 2000 canciones que Leo Dan compuso en 50 años. Están las voces de las mujeres que las escucharon en las cocinas de medio continente mientras lavaban platos y criaban hijos y llevaban vidas enteras que nunca iban a aparecer en ningún programa de televisión. Esas mujeres no sabían lo que el cantante guardaba detrás de la voz. No sabían de la casa de las brujas, ni del cuchillo de monte, ni del científico desaparecido, ni del libro retirado, ni del alcohol que apagaba lo que sentía en las manos. Solo sabían que aquella voz les hacía algo por dentro que no podían explicar. Y quizás eso es lo más extraño de todo. Que la misma pregunta que persiguió a Leo Dan toda la vida, la pregunta de qué pasaba exactamente cuando sus manos tocaban a alguien que sufría. Es también la pregunta que queda flotando cuando su voz sale de una bocina cualquier tarde de domingo. ¿Qué es lo que hace que ciertas voces lleguen a lugares donde las palabras solas no llegan? Que carga una canción que fue compuesta de noche mientras una mujer dormía al lado. Que queda de un hombre después de que muere, en las notas de una balada que su generación escuchó 1000 veces sin saber lo que había detrás. Leo Dan no pudo responder esas preguntas en vida. Las guardó con el mismo cuidado con que guardó todo lo demás. Con el silencio largo y pesado de alguien que sabe demasiado y ha decidido que morir con ese peso es más seguro que soltarlo. Pero ahora tú lo sabes. Ahora, cada vez que escuches Mary es mi amor en una cocina cualquier tarde de domingo, vas a saber lo que el cantante guardaba detrás. Lo que aprendió en una sala oscura de la Plaza Río de Janeiro.